Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 5 de abril, en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Hoy estamos a primer sábado de mes. Hoy celebramos y recordamos al Inmaculado Corazón de María cada primer sábado de mes. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Y para hoy también recordamos en la liturgia de la iglesia a San Vicente Ferrer, presbítero. ¿Quién fue este gran hombre? Bebe el agua del maestro Vicente. Se dice todavía en España para recomendar el silencio. La expresión se refiere a un sabio consejo que el dominico San Vicente Ferrer le dio a una mujer que le preguntaba qué podía hacer para ir de acuerdo con el malgeniado marido. «Toma este frasco de agua», contestó el santo, «y cuando tu esposo regrese del trabajo, tómate un sorbo y manténlo en la boca el mayor tiempo posible». Era el mejor modo de hacer que la mujer tuviera la boca cerrada y no contestara al marido. La anécdota hace ver la humana simpatía de este hombre, acérrimo fustigador de las costumbres, que le mereció de sus contemporáneos el título de Ángel del Apocalipsis, porque en sus sermones acostumbraba a amenazar con flagelos y tribulaciones. Vicente nació en Valencia, España, en 1350. A los 17 años había ya terminado con tanto éxito sus estudios de filosofía y teología, que sus profesores lo incluyeron inmediatamente en el cuerpo docente. Así es, entró al convento de los dominicos de Valencia y fue ordenado sacerdote en 1378, una fecha que en la historia de la Iglesia se recuerda como el comienzo del Gran Cisma de Occidente, de 1378 a 1417. La gran confusión dividió a los cristianos en dos obediencias, al Papa de Roma y al de Aviñón. Era inevitable que aún espíritus rectos como Vicente Ferrer estuvieran de parte del Papa ilegítimo. La buena fe de Vicente Ferrer se prueba con el hecho de que él hizo todo lo posible para arreglar el gran conflicto y restituir así la unidad de la Iglesia. Él recorrió toda Europa, entusiasmando con su grande oratoria a las muchedumbres de fieles, atraídos también por un fenómeno especial. Al predicador dominico, que solo conocía el castellano, el latín y un poco de hebreo, le entendían todos los fieles de varias naciones a donde él iba, cada uno en su lengua, repitiéndose así el milagro de Pentecostés. Auténtico predicador del mensaje cristiano, San Vicente recuperaba todo el vigor juvenil aún en avanzada edad, tan pronto subía al púlpito o en los palcos improvisados en las plazas, porque las iglesias no eran suficientes para las grandes muchedumbres. Y esto a pesar de no conmover al auditorio con palabras de esperanza, sino que fustigaba las costumbres con tono amenazador. Lograda la unidad del pontificado con el Concilio de Constanza y con la elección de Martín V, Vicente recorrió el norte de Francia tratando de poner fin a la Guerra de los 100 años. Murió el 5 de abril de 1419, durante la misión en Vannes, y fue canonizado por el compatriota Calixto III en 1455. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Vicente Ferrer, presbítero. Bueno, para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros en cambio decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. Y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos le respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos les replicaron:
¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: también tú eres Galileo. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la reflexión sobre la palabra nos puede conducir a las dos escenas que podemos contemplar al respecto de San Juan capítulo 7. La primera escena se realiza en torno a cómo Jesús es escuchado por aquellos hombres de su tiempo. Así es, y pues evidentemente decían de él lo siguiente: este es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Otros en cambio decían: ¿acaso el Mesías podrá venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que vendrá de la familia de David en Belén? Y así tenían dudas. Muchas personas eran asaltadas por las dudas, por las inquietudes, por la zozobra delante de Jesús. Y llama la atención porque en la segunda parte de esta escena del Evangelio, en el capítulo 7, los guardias del templo son enviados por los fariseos y el sumo sacerdote a apresar a Jesús y no lo hacen. ¿Por qué? Porque repiten lo siguiente: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Y luego reprochan a los guardias que ya Jesús los había convencido. También Nicodemo habla a favor de Jesús. Qué importante es saber ser personas que amemos a Dios y, ¿por qué no?, que siempre nos pongamos de su lado. Ponernos del lado de la gracia y no del pecado, del lado de la verdad y no de la mentira, del lado de la paz y no de la violencia. Sí, del lado evidentemente de la pureza y no de la impureza. Estamos invitados hoy, especialmente en este mundo, a vivir del lado de la justicia y no de la corrupción. Hoy le pedimos al Señor que Él nos dé la gracia de estar siempre con Él, de manifestarlo siempre a Él, de no tener miedo de enfrentarnos a los demás, si así fuera necesario, cuando ellos señalen la dignidad de la vida humana o cuando señalen algo en contra de la vida humana, o cuando señalen algo en contra de la familia, en contra de nuestra iglesia de la fe. Y por eso hoy la invitación es a no tener miedo como Nicodemo, de hablar en favor de Cristo, de buscar un equilibrio en las relaciones con los demás. Y de esa manera el Señor nos recompensará. Hoy día sábado, el primer sábado de mes, ofrecido al Inmaculado Corazón de la Virgen María, pidamos la intercesión de nuestra Madre, que ella nos guarde, que ella interceda por nosotros, que ella también sea esa impulsora de las vocaciones a través de su cercanía, a través de orarle al Hijo, a través de enseñarnos a amar a Jesús como ella lo ama. Así es. Bueno, pues que este fin de semana sea de mucha bendición para nosotros y que podamos siempre contemplar la palabra, practicar la palabra y compartir la palabra. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.